Bueno, para hablar de forma pormenorizada acerca de esta realidad de la República de Haití, pero también de otros temas en el orden internacional, tenemos el honor de tener en casa, ya no podemos presentarlo como un invitado porque nos ha visitado en varias ocasiones, ya es miembro de esta familia. Pascal Peña, buenos días, gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias, muy buen día, muy buen día. Un placer tenerte aquí. Igual. Una curiosidad de tus dos apellidos con tu nombre, Pascal con P, Peña con P, Pérez con P. Así es, PPP. ¿Sabes ¿Y tu qué? papá era Pascal Peña Peña? Peña Peña, yo Peña Pérez, y bueno, de manera jocosa, como saben, hay una canción que es PPP por ahí, y que algunos dicen que es potencia, poder y placer. Pero ya cerramos y volvemos a las formalidades correspondientes. Muy bien. Bueno, Pascal, tenemos que hablar lamentablemente y necesariamente de la realidad que se significa en la República de Haití, pues termina afectándonos a la República Dominicana por ser nuestro vecino más cercano. Hace apenas unas horas, por las protestas que se escenificaron en la zona de Juana Méndez, el gobierno dominicano mandó militares a esta zona, además decidió el cierre de la frontera. ¿Cuál es tu pensar al respecto? Bueno, mi pensar es algo que ya he comentado aquí antes. La situación de Haití, y creo que el gobierno lo tiene bastante claro, la situación de Haití no es un problema de la República Dominicana, es una situación que requiere el apoyo de la comunidad internacional. Y justamente por eso, hace apenas unos días, se suscribió una carta de intención Costa Rica, Panamá, República Dominicana, justamente para tratar de motivar desde la comunidad internacional y exhortar a Estados Unidos a que fuera parte de tal vez un diseño de, pudiésemos llamarle, políticas internacionales a favor de Haití. ¿Por qué? Porque en efecto, solo con donaciones, solo con seguridad, solo con provisión de alimentos no se va a resolver la situación. La situación de Haití es una muy preocupante, no solo para la República Dominicana, insisto, sino como lo hemos visto, de hecho en la última vez que estuve aquí estaba bien calientito el tema de las deportaciones que se estaban haciendo de Estados Unidos, no sé si recuerdan, que fueron unas imágenes de hecho muy impactantes porque se estaban enlazando con caballos como en el viejo oeste. Como si fuera un rodeo. Como si fuera un rodeo a estas personas que habían emigrado de manera ilegal. Entonces, como vemos, es una situación que debe ser, como en efecto se ha estado planteando y motivando desde el gobierno, una situación que de manera regional sea abordada. Bien, la propuesta nace del discurso, la propuesta de solución externa al problema haitiano nace de una intervención, su primera intervención presencial del presidente de la República, Luis Abinader, ante la Asamblea Ordinaria, reunión ordinaria de septiembre en Naciones Unidas. Tiene 4 puntos fundamentales y tú abordabas en esa primera pregunta de Liz y yo voy a tratar de memorizar esos 4 puntos. Habla de seguridad. A la seguridad ciudadana hay que incluirle la seguridad jurídica. Entonces habla también de una política integral, o sea, un programa de desarrollo integral, que tiene unas aristas importantes para que tú continúes, que tiene que ver con un programa de obras de infraestructura, para que sea un país, para que genere a su vez manos de obra, atracción de inversión extranjera y además traiga la anhelada estabilidad y luego tener un consejo electoral que pueda organizar políticamente los estados en Haití. Mira si voy bien, entonces yo quiero conocer tu opinión Vas muy bien. eso. Y faltó uno importante para mí, que entiendo es algo que esencial, que es desarrollar liderazgos políticos a lo largo del país justamente para que lleven a cabo y mantengan el empoderamiento político. Solamente quiero, y si me disculpas, tal vez rectificar algo que comentabas. Si bien nace del discurso, hay que reconocer que meses antes y antes de la muerte, del lamentable magnicidio del presidente haitiano, en enero, nuestro presidente, Luis Abinader, y el entonces presidente
suscribieron un acuerdo, fue enero, me parece, donde justamente abordaban estos temas. Entonces, fíjense cómo de forma clara, tanto el presidente de Haití en ese momento como el de la República Dominicana tenían pautado, diseñado estas ideas. ¿Por qué? En efecto, y creo que es un programa que se había planteado 10, 15 años, lo que procura es justamente llevar de manera sostenible un desarrollo integral. Tú lo mencionabas. Fíjate que estamos hablando de infraestructura básica, hay un tema de energía, enfocado en energía renovable, sostenible. Sí. Estamos hablando de educación y, por supuesto, estamos hablando de la posibilidad de desarrollo económico y social. En estos puntos, por igual, y en un discurso bien reciente, creo que hace de 5 días, 6 días, de nuestro canciller en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, hablaba, motivaba y además recordaba que cuando por razones económicas se sacó a la MINUSTAH, recuerden que la MINUSTAH era el Grupo de Operaciones de Mantenimiento de Paz de Naciones Unidas, que con el apoyo, por supuesto, de la comunidad internacional, estuvo apostado ahí por años. Por razones económicas se retiró. Nuestro canciller, hace, insisto, unos días en su discurso, resaltaba, discurso que pueden encontrar incluso en internet, recordaba primero la preocupación que habíamos externado en aquel momento y recordaba de que hoy la situación nuevamente requiere un firme apoyo de la comunidad internacional, al menos en esta primera etapa de apoyo y seguridad militar. Y esta parte es muy importante porque el mismo presidente de la República, en ese acuerdo que se tituló para el desarrollo en democracia, rubricado en, como bien señalas, Panamá por Costa Rica y República Dominicana y dicha nación, el presidente puntualizaba sobre primero garantizar seguridad para que luego existiesen comicios. Pascal, y en ese sentido es preocupante que las autoridades en Haití mantengan la agenda de realizar comicios antes de culminar este año, faltando apenas 2 meses para terminar el año 2021. ¿Ves esto posible? Ver lo posible. Es que yo creo que, tal como comentaba Roberto, esto es una situación muy delicada porque estamos hablando de comicios, pero sin seguridad jurídica. Entonces, si estamos hablando de crear unos comicios donde tal vez no hay una clara garantía de que habrá un sostenimiento de ese gobierno, donde tal vez los electores no estén claramente, no tengan la convicción suficiente o necesaria de saber a quién, con quién. Yo lo veo muy difícil y justamente, y cuando lo veo difícil, no es que en lo material no se vaya a realizar, posiblemente. Lo que estamos aquí es hablando de algo efectivo, de algo que se mantenga en el tiempo y que produzca, con ese apoyo de la comunidad internacional, un contexto favorable de que las cosas vayan cambiando. Porque si no, ¿qué va a pasar? Nos vamos a encontrar en una situación tan lamentable tal vez como la que estamos viendo ahora. Y tú lo mencionabas ahorita, Roberto, tú también, Liz. Nosotros estamos ante una situación donde República Dominicana es tal vez el principal, no voy a decir el principal, el que más directamente afectado de forma inmediata, por supuesto, por una cuestión territorial. Pero las migraciones a los países, el tema de la droga, el tema de armas, se utiliza justamente este territorio apache para transmitir todo esto. Entonces, fíjense que es una situación que requiere, tanto en temas de elecciones, tanto en temas de seguridad internacional, tanto en el tema de desarrollo de infraestructuras que estamos hablando, la inversión necesita algo de seguridad.
algo de seguridad. Lo de la seguridad me preocupa y debo serte muy sensata porque tenemos entendido que fue en el gobierno de Moïse que se intentó reestructurar la Policía Nacional de Haití porque esa nación no tiene Policía Nacional. Se han mostrado intenciones de realizar comicios sin Congreso porque los legisladores vencieron su período constitucional. En ese sentido, ¿cómo la comunidad internacional puede ayudar en términos de seguridad cuando no existe institucionalidad en los organismos del Estado de esta naturaleza sin que, como bien han señalado, exista una fuerza militar conjunta de intervención a la República de Haití? Así es, y como te digo, y nos vamos a lo más simple, ¿cómo vamos a garantizar la seguridad dentro del periodo de los comicios? ¿Cómo? ¿Cómo la comunidad internacional está dejando ante un país que claramente es un Estado fallido realizar solo estos comicios? La República Dominicana, por supuesto, insisto, puede colaborar, está promoviendo la colaboración, pero no puede hacer más nada. Algo interesante que sí quería mencionar es que en ese acuerdo de enero se hablaba incluso de crear una especie como de zona conjunta. Ustedes saben que en la práctica la tenemos, ese mercado bilateral, pero se hablaba de ir a un poquito más. Yo creo que tal vez, y como una especie de tubo de ensayo, yo creo que apostar a realizar actividades como estas pudiesen generar de manera parcial, e insisto, y tal vez en una zona particular, beneficios que pueden desarrollarse a largo plazo. Pero estamos hablando de todo un país donde la realidad no es la de la zona fronteriza. Nosotros estamos en la actualidad ante un momento clave donde la comunidad internacional tiene que unirse, donde sin dudas Estados Unidos, recuerden algunas de las intervenciones que teníamos, que tú, Liz, mostrabas la preocupación de por qué Estados Unidos se retiraba de Afganistán. Quiero mencionar esto porque igual Estados Unidos no tiene la obligación de estar en Estados Unidos, no tiene la obligación de apoyar a la República Dominicana, no tiene la obligación tal vez de inmiscuirse en estos temas, pero de manera estratégica, desde la perspectiva geopolítica, es imposible no hacerlo. Y es una hipocresía no hacerlo en todo el sentido de la palabra, porque primero hay mucha inversión en la República Dominicana, mucha inversión norteamericana, extranjera, esa es una. Dos, nosotros somos territorialmente un destino esencial para Estados Unidos y por tanto cuidar esta área es algo estratégico. Muy bien. Pascal, tenemos que cambiar de tema, aunque nos quedamos en comicios. El próximo día 7 de noviembre se realizarán comicios en Nicaragua bajo un esquema bastante llamativo. Sanciones por parte de la Unión Europea, de la OEA, de Estados Unidos al gobierno de Ortega. 37 presos políticos, 7 de ellos aspirantes a la presidencia. ¿Con cuáles niveles de legitimidad podremos realizar elecciones en dicha nación? Y Canadá también impusieron sanciones. Nivel de legitimidad, cero, ninguno. La comunidad internacional aquí ha sido, fíjense, muy coherente. Y en un periodo muy corto han establecido sanciones para Nicaragua. Y aún así, Nicaragua, y de manera particular para la hija de Daniel Ortega, para su esposa, que es vicepresidenta y obviamente primera dama, entre otros relacionados funcionarios importantes del gobierno. ¿Por qué? Justamente por esto que estamos viendo. ¿Y cuál es el discurso? El discurso es, y ustedes lo ven, es gracioso en ocasiones, pero el discurso todavía se mantiene en, ahorita con Roberto hablamos de esa ideología sandinista, ¿verdad? Pero el discurso es que hay una todavía invasión yanqui, una invasión yanqui que está tratando de inmiscuirse en la soberanía y en el territorio nicaragüense. ¿Es así? Bueno, si nosotros pensamos en que, por supuesto, tal vez hayan intereses
de los estados limítrofes, Ujú. pues tal vez. Ahora, que la comunidad internacional le pide, le solicite que tome medidas para garantizar elecciones libres que permita que otros compitan, yo creo que eso es algo básico. Respondiendo a tu pregunta nuevamente, sin dudas, nosotros vamos a ver unos comicios completamente cuestionados que de realizarse, y lo van a ver, ya yo durante estas entrevistas que he tenido he dicho algunas cosas que ya han ido dándose, pero fíjense que una vez se realicen esos comicios, van a dar cuenta que la comunidad internacional va a continuar reaccionando. Tal vez no va a haber reconocimiento de esos funcionarios, tal vez como sucedió con Venezuela. Tal vez no va a haber, tal vez se van a mantener, por supuesto, tal vez no, se van a mantener las medidas correspondientes y por supuesto habrá todavía un mayor cerco desde la perspectiva económica. Situación, y cuando hablo de perspectiva económica estoy hablando de inversión extranjera y ese tipo de cosas, lo cual va a llevar a apretar, a ahogar un poquito más a la población para forzar a tomar decisiones tal vez un poquito más interesantes desde la perspectiva internacional. Bien, hay dos acuerdos fundamentales, que es lástima que se acabó el tiempo. Nos gustaría que cuando regresara pudiéramos abordar Esquipulas 1 y Esquipulas 2, son los dos acuerdos que generaron en esa zona de Centroamérica el advenimiento de la paz, que era el gran conflicto El Salvador, Honduras, Nicaragua, y eso hay que respetarlo. Y Daniel Ortega y los sandinistas deben releerse los acuerdos de Esquipulas, que llevaron la paz a Centroamérica. Eso yo lo quería aportar. Así es. Gracias. Así es. Siempre es agradable tenerte acá, ¿no? Así es. El tiempo se va rápido. Para mí, como tú decías ahorita, ya yo me siento parte de Lo eres, lo eres. Eres un maestro. Gracias, A ti, Pascal Arturo. Peña Pérez. Gracias. Experto. Es un joven, póngale mucha atención a lo que está haciendo. Ustedes lo ven ahora como analista internacional. Me recuerda a un líder de la República Dominicana. Ya me desarmó. Ya yo le iba a buscar un cargo en Naciones Unidas, pero se río. Gracias, Pascal. A ti, Rubén.